Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a The Nest Podcast. Hoy tenemos una invitada súper especial. Bueno, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Una bailarina espectacular, profesional, pero además fisioterapeuta, humana. No, es que no, me quedo sin palabras de tantas cosas que diría de ti, Mar. Bueno, pues Mara Lagarda. Bien. Me hace mucha ilusión que estés por fin en The Nest Podcast. Tenía muchas ganas de tenerte en el podcast, la verdad, y estoy muy contenta de que por fin hayamos coincidido. Muchas gracias Tenía por ganas de venir, la verdad. Porque además nos conocemos de hace un montón de años. Sí, sí. Y bueno, luego nos separamos porque la vida a veces pasa. Sí. Pero es como volver un poco, no volver atrás, pero es como haber dado ese salto y reencontrarnos en otro momento, y es como que es guay. Sí, a mí me encanta cada vez que coincido contigo, Sí. se me llena el corazón, siempre. Además tú fuiste mi primera profe de baile, que es fuerte, ¿eh? Es fuerte. En es esa fuerte. época que no había nada, casi nada en Valencia. Y bueno, fuiste la primera que me introdujo en todo esto. Qué O sea guay, qué honor el mío, porque yo recuerdo todavía el primer día que llegaste a clase y dije, pero ¿de dónde ha salido esta persona tan maravillosa? ¿Cómo baila? O sea, el primer día ya flipé contigo, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo el primer día que yo no fui a bailar, fui a acompañar a una amiga, pero me quedé viendo la clase y dije, yo tengo que venir aquí. Y al día siguiente me apunté y ya me quedé. Ese día siguiente es al que yo me refiero, porque ese día que viniste a mirar yo no te vi a ti. Qué guay, qué maravilla. Pues has dicho que nos hemos separado y nos hemos vuelto a encontrar. Actualmente vives en Londres, después de haber estado pues Sí. también moviéndote por España y eso. ¿Por qué Londres? Bueno, fue, yo creo, como la mayoría de decisiones de mi vida, que no las pensé racionalmente, pero como que algo me llamaba, lo hice y luego le encontré un motivo racional, ¿no? Y siempre digo que el motivo es porque allá había muchas clases de tacones y que me fui a formarme en tacones. Pero es verdad que yo me fui a Londres antes de pensar eso. Entonces no tengo un motivo, es como fui varias veces a formarme, pero iba como una semana, 10 días, y había algo en Londres y en las escuelas, en el mundo del baile, que yo no había vivido y me sentía muy cómoda. Entonces eso me llamó y entonces me mudé. O sea, que te fuiste un poco por instinto también. Dijiste, Sí. a mí esto me encanta, quiero más. Pero es que todo lo que he hecho en mi vida así importante ha sido así. O sea, es verdad que luego como que intentas racionalizar las cosas y dices, vale, lo he hecho por esto, esto y esto, ¿no? Entonces Sí. eso como que le da un motivo de peso. Pero la mayoría de cosas las he hecho... ¿Dirías que es por intuición? Sí. Qué fuerte. Yo creo mucho en la intuición. De hecho, hay veces que, yo qué sé, que pienso antes de salir de casa, bueno, pues debería coger, yo qué sé, un sacapuntas. Es que no coges un sacapuntas hoy en día para nada, ¿no? Y dices, bueno, ¿para qué voy a coger un sacapuntas? Te estoy poniendo un ejemplo tonto. Y luego estoy por ahí en mi día, de como sea ese día, y alguien dice, ¿y un sacapuntas? Por ejemplo, ¿no? Te estoy poniendo ejemplo. Pero me pasa tantas veces que al final digo, es que tengo que escuchar a mi intuición porque que me está diciendo por dónde ir, ¿no? Sí, Entonces, como... O a veces no es intuición, a veces haces las cosas por hacer, pero necesitas que tenga un sentido lo que haces. Entonces, un poco por excusarte ante ti misma, dices, vale, lo he hecho por esto, esto y esto. voy a buscarme aquí los motivos. Te lo vendes a ti misma y dices, vale, pues sigo haciéndolo, ¿no? Pues es verdad que a veces es intuición o a veces es, me ha gustado un chico aquí, me voy, y luego dices, vale, no me gusta el chico, pero me gusta el sitio, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor el motivo inicial no era el que debería ser, pero bueno, luego es como que la vida también te dice si sí o si no. Claro. Entonces, Claro. si Londres no hubiera sido el sitio, habría estado 2 meses y me habría ido. Claro. Pero es como que sí que era. Entonces, ¿Cuánto tiempo llevas en Londres? Pues estuve antes de la pandemia como 7 meses,
Me vine aquí por el COVID y me volví a ir y llevo 1 año y medio, más o menos. Muy bien, qué bien. Sí, que hay gente que me dice, eres la única que aguanta en Londres, en plan, todo el mundo se viene al año. Que no aguantan. Bueno, a ver, esta lluvia, ¿de qué se trata? No, y bueno, que es una ciudad un poco complicada a veces, Sí. pero es verdad que como vengo bastante a Valencia, me refresco y me voy. Claro, bueno, así sí, ¿no? Sí. Vienes a Valencia porque sigues estudiando. De hecho, ahora me has comentado que estás de exámenes. Muchas gracias por sacar este huequito para estar conmigo. Sí, o sea, yo tengo que venir a clase como 1 vez al mes, este mes 2 veces he tenido que venir, pero normalmente es 1 vez al mes, vengo a clase, estudio y ahora pues a final de curso hago los exámenes. Muy bien. ¿Estás estudiando Osteopatía. osteopatía? Me queda este año y 1 más. Eso ya está ahí. Y ya está. Eso ya está ahí. Que, a ver, tengo ganas y no, porque me gusta estudiar. Seguro que luego encuentras Pero algo más que estudiar. sí, Seguro. sí. Te conozco y seguro que dices, bueno, pues un máster, bueno, pues un doctorado. Sí, bueno, es que pues... me gusta mucho estudiar. O sea, soy ratón de biblioteca. O sea, yo me pasaría el día en la biblioteca. No el día, pero pasaría, sí, bastante rato estudiando. Qué bien, qué maravilla. Qué maravilla que te guste tanto porque así pues sigues, ¿no? Sí, Pues sigues. además mi trabajo lo requiere también. Claro. Entonces, si no me gustara estudiar, no podría hacer lo que hago. Claro. Es como el bailarín que no le gusta bailar, ¿no? Pues no. O que no le gusta recibir clases. Dices, bueno, tío, pues no sé. Claro, no se puede. Claro. O sea, a mí me viene bien. Claro. Como bailarina y fisioterapeuta, tienes una perspectiva única sobre la salud y el bienestar en la danza. ¿Cómo decidiste combinar ambas carreras, la de bailarina y la de fisio? ¿Y qué beneficios has encontrado al hacerlo? Bueno, tomé la decisión, yo creo que a los 17 años, porque yo quería ser bailarina, pero tenía otras curiosidades, lo que pasa es que no sabía el qué. Es como que solo el baile a mí no me terminaba de llenar del todo, o no me sentía del todo yo, pero no sabía qué era lo otro que quería hacer. Entonces, buscando si estudiar o no en la universidad, dije, bueno, voy a estudiar y quiero estudiar algo que tenga relación con el baile, aunque luego no me dedique a esto, que me sirva para mejorar como bailarina, ¿no? Entonces decidí fisioterapia, que es verdad que no me gustó la carrera, o sea, yo en primero y segundo me la quería dejar, pero pensé, bueno, son 4 años, acabo, me dan el título y luego ya veo. Lo que pasa es que en ese proceso es verdad que descubrí que podía dedicarme a ser fisio de bailarines. También estudiar el cuerpo humano me ayudó muchísimo como bailarina. Claro. Y luego podía trabajar dentro del baile como fisio. Claro. O sea, era como una combinación que me enamoró de alguna manera y que me permitía seguir en el baile. Entonces fue por eso que decidí como ser fisio y seguir siendo bailarina. Y es verdad que con el tiempo pues surgió lo de danza salud, ¿no? Que une las dos cosas muchísimo. Claro. Pero es un poco lo de antes, como yo iba haciendo cosas, lo que donde no me sentía lo dejaba estar, y donde sí, o donde tenía curiosidad, como que la curiosidad me mueve, pues ahí iba, ¿no? Iba un poco así como indagando y al final pues creé Danza Salud, que es a lo que más me dedico, y que eso sí es la fusión total. Porque es verdad que trabajo con bailarines, trato a bailarines, pero yo llego a muchos más bailarines con Danza Salud que de tú a tú. Claro. Entonces, es que no puedo decir que lo tenía clarísimo con 17 años o con 20 o con 25 porque no. Es como he ido indagando mucho y es eso, donde no me sentía, lo dejaba. Muy bien. Y donde sentía como algo, me iba para allá, ¿no? Como que nunca me he casado con nada. Me he comprometido mucho conmigo, pero bueno, he ido como buscando hasta que al final todo se ha ido ajustando y bueno, pues ahora con Danza Salud sí que tengo las dos cosas. Claro, qué maravilla. Pues creo que es maravilloso que te hayas puesto a ti también como prioridad, que hayas sido fiel a ti misma. Me has dicho, bueno, esto no lo siento, vamos por aquí, vamos por allá. Bueno, pues esto ya no, o esto voy a probar a ver. Y las cosas se van poniendo en su sitio con ese tesón que tienes tú siempre, porque eres curranta, vamos, como no las he visto en mi vida. Que da miedo, da mucho miedo dejar algo. Claro. O sea, estar en un sitio y decir, no sé por qué, todo el mundo está bien aquí menos yo, soy la rara. Y da mucho miedo. Y te sientes rara y muchas veces te sientes sola porque dices, es que no encajo. Es que no es lo normal, ¿no? El querer salirme de aquí cuando hay gente que
mataría tampoco, pero desearía estar en mi sitio, ¿no? Sí. Desde ahora, ¿cómo yo lo voy a dejar? ¿Y si no tengo otra oportunidad mejor? ¿Y si no estoy mejor en otro sitio? Entonces, pero bueno, yo voto por eso, por ir moviéndote en la vida y que perdidos estamos todos, Claro, al final. claro. Es que nos creemos que la gente lo tiene muy claro, pero estamos todos igual. No, yo creo que hacemos las cosas por cómo nos sentimos Sí. y luego buscamos eso, un motivo para hacerlo. Ajá. Pero es verdad que todos, en plan, si te sientes bien en un sitio te quieres quedar. Claro, Si te sientes mal al final lo vas a dejar. claro. Y muchos bailarines dejan el baile no porque no quieran bailar, sino porque el sitio en el que están no están a gusto ahí. Claro, y en vez de cambiar de sitio, dejan de bailar. Sí, ¿no? porque lo asocian al baile. Claro, eso pasa mucho pues en situaciones, en clases o en compañías en las que hay unas relaciones un poco tóxicas o un poco que no son muy sanas. Y hay gente que acaba con la salud mental muy mal, lo he visto a lo largo de los años, lo he visto y es que es muy fuerte. Yo que he trabajado así de tú a tú con bailarines, claro, cuando tú tratas a un bailarín, muchas veces se crea como un ambiente íntimo, ¿no? Está en la camilla, sobre todo si ya lo conoces y tienes confianza, está ahí en la camilla, entonces te empieza a contar, y yo siempre digo que es como las capas de una cebolla, Sí. que el bailarín va como quitándose capas, él solo, te va contando. Y muchas veces, no muchas veces, pero algunas veces ha pasado que se ponen a llorar. Ostras, Pero gente de 17, 19, 20 años. claro. Yo luego me voy a mi casa, porque claro, yo ahí no sé qué hacer muchas veces. Claro, pero eres fisioterapeuta, no eres terapeuta, eres fisioterapeuta. Exacto, entonces me voy a mi casa, pero me voy a mi casa pensando, ¿es esto necesario? Que una persona de 19 años esté en esta situación, porque no quiere irse de aquí. Pero no está bien tampoco aquí. No está bien. Entonces, muchas veces me lo he planteado, en plan, yo creo que hay gente, y suena fatal lo que voy a decir, que tendrían que no dejar de bailar, pero irse de donde están y dejar eso, y buscar su sitio en otro lado. Claro. Porque, o sea, hay bailarines que están mal Sí, sí, totalmente. y siguen ahí como... Totalmente. Y en el podcast, en el capítulo anterior, en el episodio... Vuelvo a explicar. En el episodio anterior con Chema estuvimos hablando un poquito sobre la salud mental, que este es otro episodio que me gustaría tener con una psicóloga en el futuro. Me encantaría entrevistar a Marta, pero no tengo que hablar con ella. Sobre la salud mental, porque creo que es indispensable que tengamos ayuda en nuestro camino, porque es un camino duro. Y lo que tú dices, que muchas veces por aguantar, por el miedo a es que si me salgo de aquí no voy a tener nada, ¿no? Y cosas así, o si me voy de este trabajo ya no me van a llamar más, o cosas así. Por ese miedo es que hay bailarines que acaban fatal, o incluso dejándose la danza, y es una pena porque la danza no tiene la culpa, ¿sabes? Claro, no es la danza, es como el entorno de... Ese entorno en concreto, ¿no? Sí, o a veces como por la idea esta de si aguantas y sufres, entonces estás demostrando lo mucho que quieres bailar, ¿no? Claro. Como romantizar el sufrimiento. Claro. Eso se ve mucho en el baile. En Sí. plan, si yo me quedo aquí y aguanto es porque lo quiero de verdad, y si tú te lo dejas es porque no lo quieres, te rindes, eres débil, entonces no lo vas a conseguir, ¿no? Como Claro. el que no consigue sus sueños es porque es débil o porque se ha rendido. Total. Eso de decir con orgullo, tengo una lesión pero aquí estoy en el ensayo, o he dormido 3 horas y me he ido a no sé dónde a trabajar o a dar una clase o a otro ensayo, cosas así, decirlas con orgullo. Antes yo era de esas también, yo he pasado por Yo ahí también, en los 20 y sí. pocos, de decir, me fui a trabajar por la noche, luego he dormido 2 horas, me he ido a una masterclass y luego he dado yo otra clase y luego así a tope, ¿no? Y lo decía con orgullo, y estaba reventada y me estaba fastidiando yo sola mi propio cuerpo y mi salud mental también, pero claro, con los 20 y pocos pues vas tirando, ¿no? Pero ahora escucho situaciones así y es que me da hasta un poco de pena, ¿sabes? Digo, es que por ahí no es en realidad, porque eso no es sostenible. O sea, si lo eliges tú, como lo de bailar con una lesión, ¿no? Sí. Si tú lo eliges siendo consciente de lo que estás haciendo, con toda la información en las manos, en plan, tengo esta lesión, me ha pasado por esto, y si sigo bailando en el futuro, estas son las consecuencias. Correcto. Si yo lo decido, sin presión externa y de manera libre,
eso es una cosa. Pero si tú lo estás haciendo o porque no tienes la información y crees que se va a pasar, o por presión externa, porque es lo que toca, porque la vida del bailarín es así, o porque me lo ha dicho mi profesor. Claro, yo entiendo que es lo mismo, estás bailando con una lesión, pero no es lo mismo. Claro. Entonces, si tú lo eliges como sujeto, pues bueno, es tu vida. Decisión, ¿no? Claro. Pero si lo estás haciendo como un objeto que se deja llevar y que no sabe lo que hace... O por miedo también. O por miedo a que le llamen débil, o a que le pongan en última fila, o que no cuenten con él, o que le echen del trabajo. Claro, si lo haces por eso, las probabilidades de que te arrepientas son mucho mayores. Claro. Porque no lo haces por ti, lo haces por los demás. Claro. O por el baile incluso. O sea, si pones el baile siempre por encima tuya, es que vas a dejar de bailar. Claro, al final, porque no te compensa. Te quemas al final. Te quemas. ¿Cuántos bailarines he visto quemados? Claro. Literal quemados de no quiero saber nada. Yo me quemo todas las temporadas, necesito vacaciones. De los últimos años necesito vacaciones, necesito desconectar. Y un día a la semana necesito hacer cosas que no tengan nada que ver con bailar, ni mover el cuerpo, porque lo necesito mentalmente. Claro. Entonces, pues eso, el estar ahí, el quemarse y tal, no lleva a ningún lado, porque al final es que dejas de bailar. O sea, que todo el mundo se quema en cualquier profesión. Sí, sí, exacto. Pero es verdad que una cosa es quemarte porque estás currando mucho, pero tienes un beneficio económico o lo que sea. Y otra cosa es bailarines que se queman y no tienen ningún beneficio de ningún tipo. Claro. Ni reconocimiento, ni apoyo, ni económicamente, nada. Nada. Y que están ahí dándose contra un muro, sufriendo, ¿para qué? Exacto, ¿para qué? Entonces, ahí no es que tengas que dejar de bailar, es que ahí no es. Claro. Tienes que buscar tu camino en otro sitio o de otra manera. Claro, exacto. Eso es un proceso, sobre todo a la gente joven le cuesta ver esas cosas hasta que no se pegan de verdad contra el muro. Y entonces buscan otra solución. Sí. Pero es complicado. Sobre la responsabilidad de los bailarines con respecto a su salud, que eso he visto que lo has comentado en Danza Salud hace poquito. Sí. Me ha parecido un tema súper interesante. Sí. De hecho, en clase justo también hace poco estaba comentando a mis alumnos, los pequeñitos, bueno, y a los adolescentes también, la responsabilidad a la hora de recibir clase también. En plan, no esperéis que con venir a clase y que el profe me lo dé todo, ya está. Es que tienes que tener cierto interés, tienes que tener cierta responsabilidad a la hora de querer aprender en realidad. Con la salud es lo mismo. Sí. Es que tienes que ser responsable, ¿verdad? Con tu Claro. propia salud. No puedes esperar de, bueno, pues me voy a fisio y que me arreglen una sesión y ya está. No, porque la mayoría de lesiones que tienen los bailarines no son traumáticas. O sea, no es Claro. que te hayas caído, entonces sabemos la causa, te has caído, pues ya está. Es como hay que tratar la lesión, no hay otra. Pero la mayoría de lesiones se van cultivando y Claro. no son por un traumatismo muy intenso en un momento concreto. Es como que durante mucho tiempo has tenido muchos microtraumatismos que han sobreestresado o sobrecargado una parte de tu cuerpo. Al final esa parte de tu cuerpo revienta y entonces te lesionas. Claro. Pero eso no se hace en un día, ni en una semana, ni en un mes. Y además no depende de una cosa, normalmente depende de muchos factores. Claro. No es una caída, que es una causa, son muchas cosas. Claro. Y eso es súper complicado de tratar. O sea, es que aunque el mejor fisio, el mejor médico te trate en una sesión y te lo quite, las causas de eso no las sabemos en un día. Claro. Eso necesita como un seguimiento. Entonces, si tú realmente quieres curarte, no es solo quitarte los síntomas, Ajá. es encontrar la causa para que no te vuelva a pasar. Exacto. Y eso requiere más tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría vienen cojos o vienen con 80.000 cosas. Ellos esperan a que tú les mejores en una sesión y a ser posible todo. Claro. ¿Qué pasa? Que aunque lo consigas, o sea, si tú lo consigues, eso ya es de ser crack. Pero es que si encima, claro, si lo consigues, pero ellos se van a bailar y como ya se han curado, ya no vuelven, Ajá. van a volver. Claro. Porque sí. si tú te has hecho daño en la rodilla porque haces mal un movimiento, cuando vuelvas a hacerlo mal vas a volver. Obviamente. Entonces es tener responsabilidad. Y hace poco escuché a una fisioterapeuta que decía, no puedes ser un atleta y no vivir como un atleta. No puedes ser un bailarín y no vivir como un bailarín, ¿no? En este caso. Y veo muchos bailarines que... Y muchas veces no es culpa de ellos, ¿eh? Muchas veces las circunstancias que tienen de vida, que tienen que trabajar, o están estudiando otra cosa, o trabajan, estudian y bailan. Quiero decir,
a veces las circunstancias que tienen son muy complicadas. Claro. Y o a lo mejor problemas que tienen personales, económicos, que no duermen, no descansan, comen rápido y mal cualquier cosa porque no tienen tiempo de cocinar, bailan 6 horas, luego se van a trabajar corriendo, trabajan de pie, o, ¿sabes? Como Claro. es demasiado. Claro. Entonces muchas veces sí, ellos se quieren hacer responsables, pero la vida no les deja. Claro. Entonces, cuando tú trabajas con un bailarín tienes que ver el contexto, no solo un fisio, un profesor, un coreógrafo, tiene que ver el contexto de ese bailarín, porque no está rindiendo, a veces no es porque no quiera, Exacto. es que no puede. Claro. Y, por ejemplo, en el caso de las chicas, nosotras no funcionamos igual todos los días del mes, o sea, tenemos un ciclo. Ajá. Y eso el coreógrafo o quien esté a cargo tiene que saberlo, que a lo mejor hay una chica que no está haciéndote las 10 piruetas que te suele hacer, no porque no haya descansado y se haya ido de fiesta, o porque no le apetezca, o porque sea una vaga. Es que a lo mejor no puede. Claro. Fisiológicamente no puede hacerlo. Claro. Entonces, son cosas que sí es responsabilidad de cada uno, y esto yo lo digo, que no puedes venir cojo y con 80.000 cosas, o sea, a mí me tienes que venir cuando no te duele nada, a ser posible. Entonces, eso sí que es responsabilidad de cada uno. Pero que muchas veces la vida es la que es. Claro, hay que ver todo el contexto. Y hay que ver que el bailarín es una persona con un montón de cosas alrededor, que no es una máquina que está ahí bailando. Entonces, sí, se tienen que hacer responsables, pero también los demás, los que estamos a cargo de ellos, tenemos que ver todo. Hay que normalizar esto del contexto, a la hora de, pues eso, coreógrafos. Pero claro, luego te encuentras con que a ciertos, bueno, yo lo he vivido en China y aquí en España me imagino que será un poco diferente, pero a niveles ya de te vas al concierto a bailar para no sé quién y tienes 20.000 horas de ensayos y tienes que ir al 180%, porque en 3 días es el show y te tienes que aprender 15 coreografías en 2 días porque el tercero ya es. Eso. Entonces, en esas situaciones es complicado porque ahí es que no hay otra, no hay, es que me viene la regla la semana que viene y no puedo darlo todo. Claro, es que pero hay momentos y momentos. O sea, sí. Es verdad que yo siempre separo al bailarín profesional del bailarín estudiante. Yo lo que digo es que al bailarín estudiante no se le puede llevar al límite al que llevas a un profesional, porque el profesional está cobrando, ha firmado un contrato y tiene como unas responsabilidades u obligaciones. El estudiante no. Y si tú lesionas al estudiante no va a llegar a profesional, que es lo que yo he visto muchas veces. Entonces eso lo tienes que separar. Y luego, incluso el profesional, hay momentos en los que yo siempre digo que tienes que ser héroe o heroína y otros en los que tienes que ser humano. Sí. Y claro que hay momentos en los que tienes que olvidarte de ti y hacer tu trabajo, pero hay otros muchos momentos que no hace falta. Entonces yo creo que que tenemos como que diferenciar todo eso. En plan, vale, ¿soy estudiante o soy profesional? Y dentro del profesional, ¿es esto necesario? O sea, ¿es este momento el momento de ser una espartana? ¿O es el momento de decir, no hace falta, que me ponga aquí al límite? Claro. Entonces, hay que ver todo. Claro. Me encanta que te pones preguntas, yo te sigo siempre en redes, pones preguntas y que tu respuesta favorita es depende. Depende. Es que en realidad depende. Sí. Porque tienes que analizar diferentes aspectos. Me encanta eso de ti. Que no es una respuesta blanco o negro, esto debería ser así. No. O como me pongo yo, no me pongo calor, pues depende. No lo sé. No tengo ni idea. ¿Cuáles crees que son los desafíos más comunes a los que se enfrentan los bailarines en términos de lesiones y de cuidado del cuerpo? Un poco ya hemos hablado un poquito de que tenemos esos desafíos, pero ¿cuáles son los más comunes que tú veas? La sobrecarga has nombrado. Claro, yo creo que el no parar. Sí. La manía que hay de que cuanto más hagas mejor, cuando no es verdad. O sea, porque tú bailes más horas o vayas a más clases, no vas a ser mejor bailarín. Eso es una idea que existe en el baile, pues eso, que tienes que hacer todas las clases, ¿no? No, eso no te va a hacer mejor. O sea, todos hemos cogido un libro estando medio dormidos y estás todo el rato en la misma línea. Claro. Pues cuando estás bailando igual. Claro. Si tú no estás en la clase,
por mucha fuerza de voluntad que le pongas. Si es que la fuerza de voluntad está muy bien, pero es que no lo puede todo, porque tu cuerpo también tiene su funcionamiento. Claro. Entonces, yo creo que ese es un problema, el creer que más es mejor y que cuanto más duela mejor, y que te tienes que llevar al límite todo el rato. Es que ahí no está. Porque tú hablo de aprender a bailar, no de bailar en un escenario. Sí, sí. Cuando tú quieres mejorar movimiento, tu sistema musculoesquelético y tu sistema nervioso tienen que trabajar a la vez. Si tu sistema nervioso está fatigado, es que da igual lo que hagas. Olvídate. Puedes tener mucha fuerza mental, mucha fortaleza y quedarte en la clase. Si es que eso puedes hacerlo, pero no vas a mejorar. Entonces, ese es un problema que veo, con el que me resulta muy complicado luchar, porque yo no le puedo decir a un bailarín, deja esta formación o no vayas a todas estas clases, porque voy en contra muchas veces de lo que es el negocio. Claro. Y no puedo hacer eso tampoco. Claro. Pero es verdad que hay bailarines que a veces sí que les digo, intenta ser más selectivo esta semana. En plan, hablo yo con los profesores o lo que sea, pero eso es un problema, el parar. Cuando eres estudiante, Sí. ahí tienes que saber parar y ser difícil. más... Porque además se ha visto que no es el número de horas, es el número de horas de trabajo consciente. Claro. ¿No? Y esto se pasa en los músicos, pasa en los atletas, porque además en el baile queremos hacerlo todo. Sí, esa es otra. Queremos ser versátiles, ¿no? Como que ser versátil es lo mejor. Claro. Entonces, ser versátil está muy bien, te da más herramientas, pero ¿a costa de qué? Es muy difícil, porque un atleta que va a las Olimpiadas se centra en saltar una valla, se centra en lanzar algo, ¿sabes? Como un mismo movimiento muchas veces, o una coreografía de 2 minutos en gimnasia rítmica, pero al final son cosas como, pues un poco como en ballet, ¿no? O como en baile deportivo, que está todo muy... Pero en danzas urbanas es imposible hacerlo todo, y además, ¿qué mejoras? ¿Qué movimiento? ¿En qué movimiento te centras? Es que es muy complicado. Entonces, quieren hacerlo todo y se llevan al límite creyendo que así van a mejorar y no, es como estar leyendo la misma línea todo el rato muchas veces. Claro. Entonces, ese es un problema que veo. Y otro problema que veo es como no saber elegir el tipo de baile que te va a ti. Porque cada cuerpo es diferente, ¿no? Es como... Esto en otros deportes sí que se hace. Por ejemplo, en rugby, según el tipo de cuerpo que tengas, o en baloncesto, te ponen en una posición del campo o en otra, según tus cualidades, tus talentos. En el baile no se hace. No, ¿Tú y menos en danzas urbanas, que está tan poco estudiado todavía porque es una danza más nueva, comparado con ballet o comparado con estos deportes, que todavía falta mucha información y mucho reglar las cosas en general. Sí, también es muy difícil porque como son tipos de baile que cambian todo el rato. Exacto. Es muy difícil analizarlos. Cada vez hay más estudios en urbano, sí, de análisis de movimiento y tal, pero es verdad que va más lento porque es muy complicado. Es una danza tan viva que cuesta seguirla. Es muy difícil, ¿no? Y es verdad que la mayoría de lo que se estudia es en ballet, pero aún así, pongamos que una chica empieza a bailar ballet y está obsesionada con que quiere ser bailarina de una compañía de danza clásica. Si anatómicamente tu cadera tiene una forma ósea concreta, por mucho que esa bailarina quiera, por mucha fuerza de voluntad que le ponga y muchas horas que entrene, probablemente esa cadera nunca se abra tanto como a lo mejor otra que en un año bailando ya la tiene abierta. Claro. Entonces, a esa bailarina le dirán que no sirve para bailar o que nunca va a llegar a bailar en esta compañía, ¿no?, en la que quiere entrar. Pero no es que no sirva para bailar, es que ese no es el sitio. Claro, esa no es su compañía, esa posición no es la suya. Exacto. Y es otro problema que veo en el baile, que como que a veces no buscamos nuestro sitio, lo que decíamos antes, pero ya a nivel técnico, a nivel de disciplina de danza, que realmente te haga brillar a ti, que no te lesione. Yo creo que hay que buscar bailes que no nos lesionen, porque esos son los bailes que están hechos para nosotros. Y con los que vamos a estar más tiempo. Exacto. Al final. Con los que vas a brillar, vas a conseguir más cosas. Claro, qué interesante. ¿Cómo sería el cuerpo de una bailarina de urbano? Depende. Depende, ¿cómo te gusta? Depende del tipo de baile del que hablemos, ¿no? Obviamente, que se dice danza urbana, pero
dentro de ahí eso es un saco tan grande que dices que ya no sé ni Ya, que entra, que no entra, porque no sé. ¿Qué consejos o prácticas recomendarías a los bailarines para prevenir lesiones y mantener el cuerpo sano más tiempo, para una carrera más larga? Yo siempre digo que hay como 3 cosas que son importantes. Una son tus hábitos de vida, que es como tu estilo de vida, en plan, cuántas horas duermes, cómo duermes, si tienes una rutina para dormir, porque a veces te acuestas a las 2 de la mañana, a veces a las 11 de la noche, y eso te desajusta hormonalmente. Claro. Entonces tú necesitas tener una rutina, dormir lo suficiente, si son 12 horas, son 12 horas, y que ese sueño sea muy profundo. Luego lo que comes, lo que bebes, cómo estás tú a nivel emocional o mental. O sea, son muchas cosas que te van a afectar. Claro. Y eso lo tienes que cuidar. Entonces, por un lado eso, como tu día a día, ¿no? Cómo vives tú, si vives como un bailarín o como una persona que no baila, eso lo tienes que tener presente. Luego los hábitos de trabajo, que para mí es lo que haces antes de bailar y después. Entonces tú te tienes que preparar bien para bailar, no solo el calentamiento, sino físicamente tienes que estar preparado para los movimientos que vas a tener que hacer después. Si tú tienes que hacer una caída X, tú tienes que estar físicamente preparado para hacer esa caída. No puedes llegar a la clase y pensar, me va a salir, me tiro y ya me saldrá, Claro, ¿no? claro. Porque no, o sea, muchas veces tienes que prepararte para eso y eso es fuera de la clase, eso no es en clase. Eso es como el previo. Pero ¿no dirías que eso también es responsabilidad del profesor? Técnicamente sí. El profesor te tiene que decir, vale, si hacemos esta caída, tienes que doblar las rodillas y como que la fuerza vaya para allá, y entonces caer con esta parte y no sé qué, eso sí. No, pero me refiero a la hora del calentamiento, de preparar el cuerpo para, por ejemplo, una clase de coreografía así más comercial, pues que de repente van a tener un cambre que te cagas, que les llega la cabeza al suelo y luego la subida también haciendo un cambre de subida. Pero Sí. dicen, llegan a clase y dicen, bueno, calentar a vuestro rollo y ahora empezamos. Claro, ahí la cosa es que el profesor sí que sabe lo que vas a hacer en la clase. Claro, el Entonces, alumno no. eso sí, ese calentamiento sí es responsabilidad del profesor. Lo que yo digo es que muchas veces, ni aunque calientes el cambré, hay gente que no lo ha entrenado nunca. Claro. Y el cambré o el movimiento que sea necesita tiempo, o un salto X o una caída X. Entonces, en ese calentamiento hay gente que no va, o sea, va a calentar el movimiento, pero no va a llegar a lo mejor a ese límite del movimiento para poder hacer esa caída. Y eso tienes que hacerlo fuera. Eso no es responsabilidad del profesor. El prepararte el cuerpo, te refieres entonces a llevar un entrenamiento físico regular. Sí. Para tener la herramienta preparada, ¿no? O un ejemplo más fácil, subirte la pierna hasta aquí, ¿no? Tú puedes calentar los tejidos y las articulaciones y el sistema nervioso, que es lo más importante, para hacer ese movimiento. Pero si una persona no entrena flexibilidad fuera de clase, no le va a subir la pierna. Claro. Entonces, si tú quieres que te suba, eso no lo haces en clase, lo haces fuera. Claro. Y eso forma parte de tus hábitos de trabajo, de lo que, como la preparación y luego la recuperación. ¿Qué haces todos los días para recuperarte? O a lo mejor no todos los días, pero todas las semanas. ¿Qué haces para resetear a tu cuerpo, descongestionar un poco y reparar todos esos microtraumatismos y microlesiones que te has hecho bailando? O sea, ¿qué haces? Si por ejemplo bailas con tacones y estás todo el rato en hiperlordosis, ¿no? Con una anteversión pélvica, pues luego vas a tener que hacer lo contrario. No puedes ir... Ayer justo traté a una chica que está siempre como sacando el culo, ¿no? Sí. Y yo le dije, esto para bailar tacón es genial, pero luego en la vida tú tienes que ser una persona normal, no puedes seguir siendo bailarina todo el rato, porque entonces estás sobrecargando demasiado la parte de atrás y al final te duele. Claro. Entonces, si tú bailas 3 horas en tacones y estás así, luego asegúrate que durante 3 horitas vas a ir un poco al revés, ¿sabes? Que compensar, como, ¿no? Claro. Entonces es un poco recuperarte de, pues, de ese machaque que tienes bailando. Claro. Y luego lo que haces bailando, que es como el tercer punto, que tienes que bailar bien para no lesionarte. Si estás haciendo movimientos dañinos muchas veces, es que blanco y en botella, o sea, ahí da igual lo que hagas después, lo que hagas antes. Si estás 6 horas haciendo mal un movimiento, ahí yo veo lesión. Te vas a lesionar. Sí. Sí, sí. Eso es una cosa que yo corrijo mucho a mis alumnos.
sobre todo, por ejemplo, cuando los veo metiendo las rodillas Sí. y cosas así, es que no puedo, no, tengo que parar la clase. ¡Espera! Digo, a ver, esas rodillas, por favor, ¿eh? Claro. Y creo que es importante que lo tengamos todos muy en cuenta eso, porque también hay clases que se masifican tanto que el profesor no puede estar atendiendo a los alumnos así y dando esas correcciones saludables. A veces que no. Y es que no se puede. Pero es verdad que una vez me preguntaron, ¿es responsabilidad del profesor si un alumno se lesiona? Y yo dije, depende. Claro. Si se lesiona un alumno, no es responsabilidad del profesor. Pero si hay 6 alumnos, que esto yo lo he visto, o sea, esto a mí me han llegado 6 bailarines lesionados en la misma clase, en la misma coreografía, la misma semana. Uy. Claro, eso sí es responsabilidad del profesor. Claro. Ahí sí que hay que hablar con el profesor y decirle, esto no puede ser, porque si te han lesionado 6, se te podía haber lesionado toda la clase. Claro. Entonces, depende. Si es uno, no. Pero si son, pues eso, la mitad de la clase se ha lesionado lo mismo en la misma semana, en esa clase, algo ha pasado ahí. Claro. Entonces hay que verlo. Pero es verdad que cuando son mucha gente Difícil. es muy complicado. Pues es muy complicado. Porque al final no puedes. Ves al que está ahí al lado tuya y ya está. Y aprendes de esa persona. Claro. Como fisioterapeuta y creadora de Danza Salud, seguro que has tenido la oportunidad de trabajar con muchos bailarines y bailarinas y ayudarles en su recuperación. ¿Podrías compartir alguna historia así inspiradora de cómo has impactado en la vida de alguien a través de tu trabajo? Algo que que dices, ¡buah! Es que estaba en este momento, se me saltó la lagrimilla porque me inspiró mucho y no sé, alguna historia que nos puedas contar. No es una historia concreta, pero es verdad que como con Danza Salud llego a muchos bailarines, muchas veces me escriben dándome las gracias porque digo cosas que no suelen oír, como por ejemplo que hay que parar, como por ejemplo que si estás lesionado y te duele algo, en plan, o sea, que no pasa nada porque lo dejes, que no tienes que aguantar nada, que eres igual de válido y que puedes amar tanto la danza como los demás, pero a lo mejor en ese momento quieres parar. Entonces sí que me han llegado muchos mensajes dándome las gracias por esto. Y luego también gente que a lo mejor les pasaba un poco como a mí, ¿no? Que querían bailar pero no es lo único que querían hacer, y como que el ver que yo a lo mejor hice fisioterapia y luego creé Danza Salud y tal, como que les ha abierto un poco la mente de decir, bueno, puedo bailar pero puedo hacer otras cosas y no pasa nada. Y lo puedo combinar de repente, Sí. o a lo mejor no, pero que se puede, ¿no? Y que no pasa nada, que no eres menos bailarín por hacer eso, por elegir ese camino. Entonces, a mí esas cosas me gustan porque es como, bueno, a pesar de que me he sentido muy rara muchas veces, también hay gente rara en el mundo. Y gente que a lo mejor pues también elige ese camino y mira, les has ayudado a ser más felices y a encontrar su sitio también. Claro. Entonces, no es una historia concreta, es como que es verdad que con Danza Salud estoy llegando a mucha más gente y estoy normalizando cosas que de normal no están normalizadas. Qué necesario, porque jolín, entramos aquí como un hobby, luego te encanta demasiado y luego pues sigues, pero no nos llegamos a plantear mucha gente, porque hay gente que sí que se lo plantea, bueno, es que si yo quiero ser bailarín tengo que llevar una vida de bailarín y tengo que tener claro que mi salud física, mental, mis hábitos, todo tiene que ser acorde a lo que yo quiero hacer, o que si yo también quiero hacer otra cosa, que no estoy loca por... ¿Qué tengo que elegir? Pues que es que a lo mejor no tengo que elegir, ¿no? Puedo hacer las dos cosas. Si es lo que tú Entonces, quieres. Claro, exacto. La cosa es que tú seas sujeto de tu vida y Claro. que digas, ¿qué quiero yo? Aunque los demás digan X, pero ¿qué quiero yo? ¿Quiero probar esto? Pues lo pruebo. ¿Quiero seguir bailando y hacerme enfermera? Pues lo hago. Y cada vez hay más bailarines que amplían un poco su mundo, que no es solo bailar. Claro. Es como... Y hay gente que no, que dice, yo quiero bailar y ya está. O hay gente que dice, bueno, yo quiero bailar y quiero ser enfermero, pero tengo que elegir solo ser enfermero.
pues que a lo mejor también puedes bailar, ¿no? Ya. Los fines de semana, o no sé. También cada uno elige, ¿no? Claro, Pero que... mientras lo elijas tú, es que Exacto. no... Exacto. Y luego también es verdad que creo que estoy como ahora mismo, ¿no? Últimamente estoy subiendo cosas en plan que se salen un poco a lo mejor de lo que es una lesión de danza, pero que es como el estreñimiento no es normal, que te hagas pis cuando estás bailando no es normal, que cada vez que te va a venir la regla te duele la cabeza no es normal. Como que tu salud no es solo que te duela la rodilla o que te duela la espalda, tu salud es cómo estás tú, todo. Claro. Y que hay veces que normalizamos que, pues, no, voy al baño una vez a la semana. O no, es que cada vez que me viene la regla me duele la espalda y la cabeza. Eso no es normal. Claro. Entonces, creo que esto también es importante como que se empiece a divulgar esto, en plan, es que un bailarín no es solo un cuerpo. Es que, o sea, sí es un cuerpo, pero dentro tienes cosas. Claro. Y si lo de adentro no está, lo de afuera tampoco va a estar. Claro. Tú no vas a tener fuerza, ni resistencia, ni nada. Y vas a tener el cuerpo plástico para mover como te gustaría, ¿no? O, por ejemplo, una cirugía, ¿no? Que parece una chorrada. Pero una cirugía crea una cicatriz y una adherencia. Si tú no te la tratas, eso crea como un punto de tensión, ¿no? Tú luego puedes bailar, pero tu movimiento no va a ser libre. Claro. Como tienes que compensar y hacer más fuerza a lo mejor con el hombro para hacer un movimiento, esto muchas veces te lesiona el hombro. Claro. Pero el problema no está en tu hombro, está aquí. Claro. Entonces, tú eres una historia de vida. No eres ahora como bailarín. Lo que te ha pasado antes también te afecta. Claro. Entonces, tú tienes que verlo todo. Claro. Wow, y la historia también, claro. Todo, si te has caído alguna vez, si te has dado un golpe en la cabeza, si has tenido un accidente de coche, si tuviste un traumatismo o un trauma emocional de pequeño, todo eso se queda en el cuerpo. Claro. Qué interesante. Y te afecta luego al bailar. Claro que sí, claro que sí. Me estoy quedando alucinada, claro. Tienes que mirar todo, pero ¿qué significa todo? Bueno, pues es que todo es todo, ¿vale? Todo. Literal. Todo, o sea, cuando viene un bailarín que no le duele nada, que viene a chequearse, depende del tiempo que tengas, pero lo ideal es que te tires la hora haciéndole preguntas. Ajá. Todo, o sea, llevas tatuajes, te han hecho cirugía, golpes, absolutamente todo. Y entonces ahí, pues luego lo valoras, ¿no? Y entonces descubres factores de riesgo que tienes que quitar. O sea, si, lo que decía antes, si tú vas al baño una vez a la semana, tú suena fatal, pero tienes mucha mierda dentro del cuerpo. Está lleno de mierda. Está lleno de mierda. No puedes funcionar. Es claro imposible. Que no. Es imposible. Es un bloqueo de mierda. ¿Cómo esa persona va a pensar bien, bailar bien, tomar buenas decisiones, sentirse a gusto? Es que no se puede. Si no se podrá ni mover bien con todos los intestinos ahí llenos de... Sí que se mueven. Sí se mueven. Porque luego los veo bailar y digo, wow. ¿Cómo te mueves así y luego no vas al baño? Sí, pero Anda. están como están luego. Además de tu trabajo con bailarines, también has tenido una carrera como bailarina bastante destacada. Bueno, yo es que flipo viéndote bailar siempre, pero aparte que también has tenido pues trabajos como de ensueño, gente que desearía tener, ¿no? Esos trabajos. ¿Podrías contarnos sobre alguna experiencia así significativa de tu trayectoria como bailarina? Para que nos pongamos a enseñar un poco los demás también. A ver, profesionalmente yo creo que lo que hicimos, porque también había otras bailarinas de Valencia, en los EMA, no me acuerdo si fue de 2020, no me acuerdo el año exacto, pero que bailamos para Dua Lipa, que éramos mucha gente. ¿Y veis de amarillo? Sí, los pollitos. Los pollitos. Eso debería ser... ¿Fue antes de la pandemia? ¿El año de antes? Yo creo que sí. ¿Puede ser? Sí. Porque en el 20 estaríais ahí en plena... Yo creo que fue de 19. 19. Profesionalmente esa experiencia me encantó. Pero luego personalmente, a mí me pasó una cosa cuando tenía 27 años que yo quería dejar de bailar. Estaba muy quemada, como que hasta ese momento yo no había hecho nada con el baile, entonces decía, joder, llevo 12 años bailando, no he hecho nada, no he conseguido nada, me sentía muy frustrada y estaba cansada.
esa es la palabra. Y me acuerdo que le dije a una amiga, le dije, mira, yo voy a seguir unos meses bailando, pero ya lo voy a dejar. Bueno, pues en esos meses otra amiga me mandó un casting, ponía cantante internacional, pero no decían quién era, y era en Barcelona el casting, entonces dije, bueno, lo envío. Total, que me citaron, yo fui al casting, pero era como el último casting que iba a hacer, en plan, yo ya me dejo esto... O sea, esta historia no la sabe casi nadie. ¡Primicia! Pero yo me quería dejar el baile, era de verdad el último casting y además yo fui en plan, bueno, a ver. Y me cogieron. Pero claro, yo creo que iba tan relajada y ya que me daba todo igual, que me cogieron y ahí fue cuando empecé con la mala. Porque era una cantante, no te decían quién era y de repente apareció y dijimos, ah, vale. Tengo un trato. Pero yo no sé, o sea, de verdad que en mi cabeza era en plan, lo dejo ya, ¿no? Y bueno, pues me cogieron en ese trabajo y estuve 3 años con ella girando y tal, y fue como el trabajo que yo siempre había querido. Fue como esos 12 años que no había conseguido así grandes cosas, fue como, esto es lo que quería. En plan... La experiencia que querías tener. Era esto, quería que me pagaran por bailar y por viajar. Qué chulo. O sea, en ese momento dije, wow, en plan, la vida como cuando... O sea, si algo es para ti, es para ti. Uh-huh. Incluso cuando eso dices, ya lo dejo, si es para ti va a pasar. Lo que pasa es que pasa cuando tiene que pasar y a lo mejor pasan 12 años y ahí es cuando sucede, ¿no? Claro. Pero, o sea, a mí eso fue súper bonito y además cuando me dijeron que me cogían, yo estaba en Londres. Me había ido una semana de estas que me iba al principio a bailar, ¿no? Y dije, ¿y será una señal? En plan, que me han cogido en ese trabajo y estoy aquí en Londres bailando. Entonces después de eso ya me mudé a Londres y dije, bueno. Qué fuerte. ¿Cómo son las cosas? Bueno, me lo voy a dejar. Venga, va al último casting. No, 3 pero años. no fue en plan me lo dejo, fue ya como estoy cansada, ya Sí. me rindo. Me rindo, en plan, no quiero esto ya. Y ahí fue cuando pasó. Pero también creo que si no hubiera hecho todo lo que había hecho antes, no habría pasado. Obviamente. O sea, que es un poco... Tú tienes que hacer que pase, pero también tienes que dejar que la vida haga su trabajo. Es como que a veces lo queremos tanto que tiene que ser como nosotros queremos. O cuando nosotros lo queremos. Sí, y no, tú tienes que prepararte para eso. Para que cuando llegue estés preparado para recibirlo. Sí, ¿no? técnicamente y también como persona tienes Sí. que madurar y aprender cosas. Y cuando estás preparado y te relajas, que yo creo que fue lo que me pasó, entonces sucede. Pero tienes Ajá. también que dejar ir un poco la situación, en plan, tú haz tu trabajo y cuando tenga que pasar, pasará. Claro, correcto. En el episodio con Valero, él nos contaba que pasó el casting de Beyoncé, que estuvo bailando con ella y esto. Y contaba que un casting se prepara antes. Es lo mismo que me estás diciendo tú ahora. El casting se prepara antes con tus hábitos, se prepara con tu formación y también, pues eso, estando preparados para recibir la bendición si es que ya toca. Claro. Porque si no te preparas antes ni mentalmente, ni físicamente, ni técnicamente, por mucho que te avisen del casting y vayas al casting, es que a lo mejor no te van a coger por eso, porque no estabas. O te cogen y luego te echan. O Que te eso cogen también y luego pasa. te echan. Claro, O te quieres ir porque no estás preparado. claro, no aguantas la presión. No aguantas, exacto. Sí, o paniqueas en ese momento y dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? No me lo merezco, no me lo he ganado y entonces te vas. Claro. O, claro. o sin darte cuenta la fastidias y entonces te echan. También, puede ser. Sí, pero yo creo que hay que muchas veces dejar un poco que las cosas pasen Y relajarse. y relajarse. Relájense. Yo creo que fuera. Relájense. Es verdad. Sí, sí, total, total. Es buen consejo para la vida en general. La gente va con una tensión por la vida. Que digo que estáis inflamados, lo que dice Sí, esta... ¿Cómo se llama? ¿Marian Rojas? sí. Dices que la gente va inflamada por la vida. Claro. Relajaos un poquito. Así para acabar, me encantaría saber, bueno, nos encantaría saber a todos los que nos estáis escuchando y a mí, cuáles son los próximos proyectos y cómo podemos seguir tu trabajo y aprender más sobre danza salud, que me parece una propuesta, bueno, ya no es ni propuesta ni es proyecto, es una realidad y me parece una maravilla que lo hayas hecho y que nos
regales danza salud a los bailarines, porque aunque no es gratis, pero es un regalo para la danza en general. La manera más fácil es Instagram. Nada, que me escriban por ahí si tienen dudas o lo que necesiten. Instagram, Danza Salud, tal cual. Es la manera más fácil de llegar a mí. Luego tienen la web también o el email, pero es como lo primero es Instagram. Y luego sí que hacemos formaciones. Hay 2 formaciones que pues ya están en marcha, ¿no? Una es el manual del bailarín, que ahora están con la 3ª edición, pero en septiembre-octubre se abren plazas para la 4ª. Muy bien. Entonces es una formación que dura 5 meses y es todo online. Y Muy ahí bien. aprenden un montón de cosas sobre el cuerpo humano, sobre lesiones, como... O sea, yo he cogido todo lo que he aprendido como fisioterapeuta y como osteópata casi, y he cogido como lo que necesita un bailarín o un maestro, o incluso he tenido entrenadores fisios también, todo lo que necesitan para dedicarse al baile. Entonces lo he puesto ahí, lo he organizado, he hecho las clases, el contenido. Entonces el alumno pues va entrando en la plataforma y va estudiando a su ritmo, tienen unos exámenes y luego tienen tutorías conmigo para resolver dudas y tal. Y esa es como la formación más grande que hay. Luego está una formación sobre la cadera, que es más para gente que quiera profundizar en esa articulación. Entonces es un poco más denso a lo mejor, pero es gente que quiera aprender sobre la articulación de la cadera. Y esa también está disponible todo el tiempo, no hay fechas y dura 2 meses. Y luego este verano vamos a hacer como clases así sueltas, rollo intensivo, pero sacaré la información esta semana, que todavía no está. ¿Clases sueltas te refieres a una clase de una...? Que esto creo que lo hacías antes. ¿Hay una clase...? Sí, de rodilla, por ejemplo. Lo que pasa es que esto sí que es más... Está pensado más intensivo de verano, en plan, son 4 clases que puedes hacer una si quieres y ya está. Pero está pensado para que se hagan las 4 porque tienen relación. Entonces, por ejemplo, en una hablo del estrés, del sistema nervioso vegetativo, del cortisol, hablo también de la mujer, del ciclo menstrual. Cosas que parecen no tener nada que ver con el baile, pero sí. Porque al final es tu fisiología y tienes que saber cómo funcionas. Obviamente. Otra que hablo de la flexibilidad, de los estiramientos y del sistema nervioso somático, que es otro. Entonces, sí que tiene algo de relación, las puedes hacer sueltas si quieres, o puedes hacer 2, o puedes hacerlas todas. Pero es para gente que este verano diga, tengo tiempo y quiero aprender. Y entonces hacen como ese intensivo. Y eso, es que Danza Salud es como las danzas urbanas, que va todo el rato como... evolucionando también, ¿no? Sí, porque como yo voy aprendiendo cosas y yo también tengo otras experiencias y tal, conforme yo voy cambiando, eso va cambiando. Claro. Entonces las clases que yo hacía hace 3 años no las voy a hacer ahora. Claro. Porque ya no sé otras cosas y ya no daría esa clase. Claro. Daría otra. Entonces... es que lo miren en Instagram y que vayan viendo lo que hacemos y si tienen dudas que me escriban por ahí, porque yo muchas veces lo que publico en redes es en base a lo que me escriben. Claro. Entonces, tengo dudas de esto, pues ahí que voy. Que te inspira a desarrollar un artículo de lo que sea y lo lanzas. Sí. Qué guay. Las clases que vas a hacer este verano, estas 4 clases, que de repente me han parecido maravillosas las 4, ¿es una fecha determinada o van a estar subidas y cada uno que lo haga a su ritmo? Son fines de semana. 2 fines de semana de junio, 2 fines de semana de julio, pero luego, son en vivo, pero luego hay 2 semanas donde van a estar subidas a una plataforma, y entonces se pueden volver a ver, o incluso si no has podido estar el domingo en la clase, pues puedes verla luego. Genial. Entonces, porque como me sigue mucha gente de Latinoamérica, a veces por la diferencia horaria se les complica un poco. Claro, entonces... claro. Pues me lo voy a apuntar bien luego, porque esto me interesa mucho, de verdad. Esta semana sacaremos toda la info. Muy bien, pues tenemos aquí pues otra primicia. Muchas gracias, Mar, por venirte, y más estando en exámenes. Muchas gracias, de verdad. Nada. Por compartirte con nosotros, con Denise. Me parece que estaría hablando contigo horas y horas preguntándote detalles, o sea, es que serían como clases privadas, pero públicas, pero te preguntaría 20.000 cosas todo el rato.
pero bueno, te las iré preguntando por Danza Salud. Y los que nos estáis oyendo, les que nos estáis oyendo, si tenéis cualquier duda sobre Danza Salud, pues ya sabéis que la podéis encontrar en Instagram. Y si has llegado hasta aquí, muchas gracias por seguir escuchándonos y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Adiós.